el tema general, quiero empezar por el tema general. A mí me interesa, hermanos, mucho que el tema general a ustedes les quede bien claro en su mente. El tema general de esta reunión se titula El ciclo vital del matrimonio. Y para mí es muy importante, hermanos, que esto ustedes se lo lleven siempre en mente. El matrimonio es una institución viva, dinámica, es decir, se mueve, está viva, se está moviendo, está cambiando. No es la misma, no es lo mismo estar casados un año a llevar casados 5, 10, 20 años. Es algo muy diferente, porque el matrimonio es dinámico. El matrimonio no es estático, sino que a través del tiempo va pasando por etapas. Y eso es muy importante que lo entendamos. El tema es el ciclo vital del matrimonio. Yo lo comparo, hermanos, como el ciclo vital del individuo. Es muy importante poder ubicarnos en qué etapa del matrimonio estoy, para que al saber en qué etapa del matrimonio estoy, yo pueda comprender qué es lo que me está pasando. Yo espero que al analizar este tema, el ciclo vital del matrimonio, y ver las etapas por las cuales va pasando el matrimonio, nos ayude a entender, pues, en qué nos metimos en el matrimonio, ¿verdad? Y a veces uno no sabe ni cómo se metió y ni sabe en qué momento está, y a veces uno se confunde mucho, porque uno a veces ignora en la etapa del matrimonio en la cual me encuentro. Puede ser que en la etapa del matrimonio en la cual yo me encuentro haya cosas que son normales en esa etapa, y yo me asusto porque no lo sé. Pero cuando alguien me explica que el matrimonio lleva ciertas etapas, que cada etapa lleva cierto reto, lleva cierto riesgo, lleva ciertos problemas, y es lo que yo estoy viviendo, entonces eso a mí me consuela, porque sé que voy llevando un ciclo dentro de mi matrimonio y que estoy ubicándome en determinada etapa, y que de esta manera yo sé más o menos qué es lo que debo de hacer. Así es que, hermanos, yo me daré por un bien servido que ustedes se ven bien claro en su mente este tema, el ciclo vital del matrimonio. Entonces, el matrimonio es como un ser vivo. Miren, el ser humano como ser vivo va pasando por etapas. Depende del autor para decirnos cuáles son las etapas del ser humano y cuál es la función de cada etapa. Hay un autor que a mí me gusta mucho, cómo divide el ciclo de vida del ser humano, se llama Erik Erikson. Él divide el ciclo vital del individuo, de la persona, lo divide en 8 etapas. Y él nos explica cómo cada etapa en el ciclo vital del individuo lleva un reto. Si el reto se cumple correctamente, el individuo obtiene un beneficio, adquiere una habilidad. Si no lo alcanza bien esta etapa, el individuo adquiere una carencia. Y una etapa que no se cumple correctamente no me permite vivir correctamente la siguiente. Así que después mi vida se va convirtiendo en una serie de círculos incompletos que después me va a pesar mucho poder vivir. Él habla de 8 etapas del individuo. Por ejemplo, él habla de la primera etapa del individuo. La primera etapa del individuo, según Erikson, es el primer año de vida. Y el primer año de vida es fundamental tanto en lo fisiológico como en lo emocional. Y él dice que en la primera etapa, de esa primera etapa del individuo, que es el primer año de vida, el individuo aprende o a ser seguro o a hacerse inseguro. Fíjense, está en el primer año de vida. Si usted es una persona muy insegura, quiero que sepa que usted lo aprendió en el primer año de vida. Usted a lo mejor no me lo va a creer, pero según estos hombres estudiosos del comportamiento humano, nos indican que así es. Que el hombre aprende a ser seguro o inseguro en el primer año de vida. En el primer año de vida el ser humano aprende lo que es la confianza básica. Y eso se aprende a través de la interacción que hay entre el bebé y la mamá y el papá. Entonces, el trato que la mamá y el papá le den al bebé, la interacción que se dé, cómo suple sus necesidades, cómo no las suple, cómo el bebé trata de llamar la atención, eso va a hacer que sea o seguro o inseguro. Luego viene la segunda etapa, que va del primer año, o sea, ya 12 meses, al tercer año de vida. Y aprende a ser autónomo o aprende a ser vergonzoso, imagínense. A esa edad se aprende. Porque en la segunda etapa, que abarca el segundo y tercer año de vida, el bebé ya deja de ser bebé y se convierte en un niño que comienza a deambular. Y aprende a ser autónomo o aprende a hacerse avergonzado o sentirse avergonzado cuando él intenta hacer algo. ¿Y quién se lo enseña? El entorno, y él lo va aprendiendo. Y así nos explica, a grandes rasgos, cómo el ser humano va pasando por 8 etapas. Pero a mí lo que me impresiona es que en las 8 etapas él abarca toda la vida del ser humano. Y dice que la última etapa, la octava etapa,
es la fundamental y muchos no lo sabemos. La octava etapa, según Erickson, se alcanza cuando llegamos a los 60 años. De los 60 al resto que nos puede vivir, es la última etapa en el ciclo vital del individuo. Y cuando el individuo las otras 7 etapas las vivió lo mejor posible, cuando llega a la última etapa, de 60 hasta su muerte, aprende dos cosas, una positiva o una negativa, depende de cómo lo viva. O aprende a sentirse íntegro como individuo, porque ya está en la última etapa de su vida, uno lo sabe. Dicen que el ser humano es el único animal en el mundo que sabe que se va a morir. Los demás no lo saben. Un perrito, un gatito no sabe que se va a morir. Presiente la muerte cuando está en peligro, pero no sabe que se va a morir. El único ser vivo que sabe que va a morir somos los seres humanos. Cuando llegamos a los 60, entramos a la última etapa, ya sentimos que por ahí nos tocan la puerta, ¿verdad? Entonces nos empezamos a preparar, de los 60 para arriba. Entonces es la última etapa y entonces o nos sentimos plenos, íntegros, o entramos en la desesperanza. ¿Saben por qué? Porque entonces volteamos y vemos las 7 etapas que vivimos. Y entonces me doy cuenta que las viví plenamente, que aprendí lo que tenía que aprender. Y que cerré círculos, y que mi vida es una vida llena de, hasta cierto punto, de satisfacciones, quizá fracasos, pero satisfacciones, y aprendí lo que tenía que aprender. Entonces, a los 60 años en adelante, volteamos y vemos las 7 etapas y me siento íntegro. Y digo, estoy listo. Señor, cuando tú me llames, tú nomás llámame y yo estoy listo. O bien, de los 60 en adelante, nos sentimos en la total desesperanza. Sentimos que nos equivocamos en todo. En el trabajo, en la carrera, hasta con quién me casé, o sea, una serie de situaciones, y digo, bueno, ¿ahora qué me espera? Estoy en la última etapa. Así es que la última etapa, o es la más hermosa de mi vida, porque me siento tranquilo, porque me siento feliz, o es la etapa más desesperante de tu vida, porque sientes que ya te vas a ir, y hay cosas que no hiciste y que ya no puedes hacer. Hay un poema, a mí me impacta mucho, hay un poema de Borges, o como dijo Fox, Borges, ¿verdad? Entonces, hay un poema de este señor que se llama Momentos. Momentos. Ustedes lo pueden buscar en internet. Hay variaciones, porque hay varias versiones, pero en esencia es la misma, es el mismo poema, es el mismo pensamiento. Se llama Momentos. Y desde que comienza ese escrito, a mí me impactó. La primera vez que yo lo escuché en la voz de Facundo Cabral. Y a mí ese señor me encantaba escucharlo. Entonces, la primera vez que escuché ese pensamiento fue con Facundo Cabral. Después me di cuenta que era de Borges ese poema. Y desde que comienza, dice, si pudiera volver a vivir. Y empieza a decir, si pudiera volver a vivir, dice, por ejemplo, que caminaría descalzo en la arena. Y no me preocuparía de tantos problemas imaginarios. Y me ocuparía de problemas que realmente son reales. Si pudiera volver a vivir, jugaría más con los niños, andaría más en bicicleta. Si pudiera volver a vivir, comería más nieve y menos frijoles. Si pudiera volver a vivir, haría tantas cosas. Y empieza a decir las cosas que dice, si pudiera volver a vivir. Y luego termina diciendo, todo esto haría si pudiera volver a vivir, pero tengo 87 años y sé que me estoy muriendo. Qué triste, hermano. Impactante. Tengo 87 años y sé que me estoy muriendo. Y si pudiera volver a vivir, haría tantas cosas, pero ya no puedo. ¿Ya qué hago? ¿Qué contraste con el de Amado Nervo? En paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Y empieza a decir, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Me voy tranquilo. O qué mejor, hermanos, las palabras del apóstol Pablo. He acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado buena batalla, Señor, estoy listo para que me des la corona de justicia. O sea, estoy tranquilo, Señor, sé que mi partida está cercana, sé que pronto voy a morir, pero me siento tranquilo porque volteo y miro mi vida hacia atrás y veo que hice todo lo que yo quería hacer, que amé a quien debería amar, que hice lo que quería hacer en la vida. O sea, que mi vida está llena de círculos que yo pude cerrar, y ahora que estoy en la última etapa de mi vida, me siento tranquilo. Hermanos, el matrimonio es como un ser vivo, va pasando por etapas. La importancia de que sepamos cuáles son las etapas del matrimonio.
que nos ubiquemos en qué etapa estoy y que nos preparemos para la etapa final. Porque la etapa final del matrimonio o puede ser la más hermosa o puede ser la más espantosa que usted se imagine. Y cuando lo vemos, a algunos nos da risa, pero esa risa es de nerviosismo, porque dice, ah, caray, pues creo que yo estoy ahí, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver las etapas del matrimonio, por eso el tema es el ciclo vital del matrimonio, para que veamos, hermanos, cómo el matrimonio, como si fuera un ser vivo, va pasando por etapas. Cada etapa implica un riesgo, cada etapa implica cierto tipo de problemas, que son normales, pero que tenemos que enfrentar, y que hay herramientas para poder llevar este ciclo vital del matrimonio, y que al final, cuando lleguemos a la última etapa del matrimonio, podamos llegar tranquilos los dos. Para que cuando estemos en la última etapa del matrimonio, ahora sí, el esposo y su esposa puedan decir, nos sentimos tranquilos. Señor, aquí estamos. Hicimos lo que tenemos que hacer, estamos en paz. Señor, en el momento que tú nos llames, estamos tranquilos. O bien, que entremos en la desesperanza y que digamos, Señor, ¿qué hice? Y como Borges, si pudiera volver a vivir, haría esto con mi esposa. Si pudiera volver a vivir, haría esto con mi esposa. La llevaría aquí, le diría esto, haríamos esto otro, pero ¿ya para qué? Estamos en la última etapa. Ahora, cada etapa tiene un reto, y aunque estemos en la última etapa, hermanos, algo podemos hacer para que nuestro matrimonio sea mejor. Así es que, hermanos, esta es la idea de esta serie de temas. El ciclo vital del matrimonio, veremos cómo vamos pasando por etapas y cómo tenemos que prepararnos, hermanos, para la etapa final. Y cómo tenemos que ubicarnos en qué etapa estamos, qué nos espera en cada etapa y qué podemos hacer para que esta etapa sea cada día mejor. Hermanos, y vamos con la primera etapa del matrimonio. ¿Cuándo empieza nuestra preparación para el matrimonio? ¿Cuál fue? Le voy a hacer una pregunta. Hermano, no se enoje. Hermano, tampoco. Espérese la respuesta. ¿Quién se acuerda de su primer amor? No voltee a verlo enojado, no, espérese. No estoy hablando de la primera novia, no estoy hablando del primer novio, no. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál fue el primer amor de nuestra vida? ¿Cuándo fue cuando por primera vez me enamoré? ¿Cuándo fue cuando por primera vez le entregué mi corazón a una mujer? Y esa mujer yo la amé intensamente. Y la miraba maravillosa y me enamoré de ella y escuchaba su voz. Y su voz me parecía un coro maravilloso y la miraba hermosísima. Hermana, ¿sabe cuándo usted se enamoró por primera vez de un hombre? Y usted miraba a ese hombre y soñaba con ese hombre, se quería casar con él, se lo quería comer a besos, era algo maravilloso. ¿Sabe cuándo fue su primer amor? Y ese primer amor la está marcando y me está marcando el día de hoy. Y yo necesito saber trabajar cuál fue mi primer amor, porque ese primer amor me está marcando hasta el día de hoy. Y es el que está determinando o el que está influyendo en gran manera en mi relación con mi esposa. Ese primer amor, hermana, que usted tuvo, está marcando hasta de cierta manera cómo se lleva hoy con su esposo. Y hermano, ese primer amor está marcando cómo se lleva hoy con su esposa. ¿Sabe cuál fue su primer amor? Y ese primer amor nos marcó el resto de nuestra vida y lo tenemos que entender, lo tenemos que asimilar, lo tenemos que enriquecer para poder ser felices. Hay una historia impactante. Hubo un hombre que se llamó Sófocles. Sófocles vivió más o menos unos 200 años antes de Cristo. Él era un dramaturgo. Él era escritor de tragedias griegas. Los griegos amaban el teatro. Eran grandes amantes del teatro, porque para ellos el teatro era educativo, era formativo. Es más, el teatro era una expresión del espíritu y los acercaba más a Dios. Y cada tragedia llevaba un mensaje, de acuerdo a lo que ellos creían de los dioses. Sófocles fue un escritor estupendo, hermanos. Se dice que en aquellos tiempos, unos 2 siglos antes de Cristo, en Atenas, cada año
se organizaba un festival, un concurso de tragedias de teatro, de obras de teatro. Y se dice que Sófocles ganó el primer lugar durante 20 años seguidos. Se ganó 20 años seguidos el primer lugar. Y una de las obras de teatro que impactó muchísimo y que todavía hasta el día de hoy es una obra de teatro que es obligada para los actores serios, para aquellos que estudian actuación, pero de verdad en serio, deben ver las obras de teatro griegas y deben representarlas porque es la base, el fundamento de un buen actor, el teatro griego. ¿Saben cuál es una obra impactante que hasta el día de hoy se sigue representando? Es de Sófocles. Esa obra se llamó Edipo Rey. Edipo Rey. Y esa obra habla de un joven que vivía en un reino muy lejano. Y entonces, acuérdense que estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Vivía en un reino muy lejano. Y entonces en ese reino, en una ocasión, una persona le dijo que él estaba condenado. Que estaba condenado, desde que nació, estaba condenado a matar a su papá y casarse con su mamá. Entonces él, asustado, le pregunta, bueno, pero ¿por qué? No, es que cuando tú naciste, los sabios miraron un signo en ti, en tu cuerpo, había una señal, y te dijeron que tú estabas condenado a matar a tu papá para casarte con tu mamá. Dice Edipo, yo no voy a hacer eso, es una locura, ¿cómo voy a matar a mi papá y casarme con mi mamá? Entonces ya cuando él está joven, él se le quedó eso, yo no voy a hacer eso. Y entonces él habla con su papá y le dice, papá, yo quiero irme de aquí. Y entonces el papá le dice, pues está bien, vete, ¿verdad? Porque pues sí, es algo que según esto dijeron los dioses, que tú estabas condenado a eso. Entonces el papá le dice, pues te puedes, y Edipo se va, huye. Se va con unos amigos del reino y se va a un país lejano. Llega a un reino lejano, a Tebas, una ciudad en Egipto, llega, y entonces cuando llega, Tebas estaba pasando por un problema muy tremendo. En Tebas había mucha sequía, había muchas calamidades que estaban pasando, porque según los egipcios, la esfinge estaba molesta y tenía un enigma. Y el que resolviera el enigma haría que para Tebas volviera la abundancia, pero aparte, como premio, se casaría con la reina que estaba viuda. Entonces llega Edipo, resuelve el enigma, viene la bonanza para Tebas, y de premio aparte pues se casa con la reina que está viuda, y él se casa con la viuda y se convierte en el rey de Tebas. Y al poco tiempo vuelven las calamidades sobre Tebas, vuelven las calamidades, y entonces van a preguntar a los dioses que por qué vienen las calamidades, y los dioses contestan de que pues cómo no quieren que vengan calamidades sobre Tebas si ustedes no han hecho nada por resolver el crimen de su anterior rey. Además, el que lo mató es un tebano y usted no ha hecho nada. El rey murió, el anterior, y ustedes están contentos, ya vino otro, lo pusieron como rey, y el anterior rey, ¿qué pasó? Tiene que resolver eso, si no las calamidades van a volver sobre Tebas. Y entonces Edipo dice, no, pues claro que vamos a resolver quién mató al anterior rey. Y le dicen los sacerdotes, no, es que los dioses dicen que a ti no te conviene que investiguemos. Y Edipo dice, pero ¿cómo que no me conviene? Y se molesta. ¿Acaso creen que yo maté al anterior rey? Yo vine aquí, ya estaba viuda la reina, yo me casé con ella porque resolví el enigma. Y comienzan a investigar, ¿verdad? ¿Quién mató al rey anterior? Y entonces la esposa le dice a Edipo, le dice, mira, no te preocupes, a veces los dioses se equivocan, debe haber algún error, tú no tienes nada que ver. Dice, mira, nosotros un día tuvimos un niño, mi esposo que murió y yo, tuvimos un niño, y cuando nació el niño, los sacerdotes nos dijeron que él estaba condenado a matar a su papá para casarse conmigo. Entonces Edipo dice, ¿cómo? Sí. Dice, ese niño, ese bebito cuando nació, nos dijeron que estaba condenado a matar a mi esposo para casarse conmigo. Y Edipo dice, ¿y qué hicieron con el niño? Dice, pues lo matamos. ¿Cómo íbamos a dejar que él viviera? Lo tuvimos que matar. Y Edipo está pensando, bueno, pues que a mí me dijeron lo mismo. Entonces empieza a investigar. Y entonces dice, bueno, ¿y quién lo mató? ¿Cómo estuvo eso? Dice, no, se lo entregamos a un esclavo, para que el esclavo se internó en el monte, y en el monte lo mató y regresó sin el bebé. Allá lo mató. Seguramente después que lo mató, las bestias lo devoraron y se acabó.
Entonces dice, bueno, yo tengo que cerciorarme porque él se preocupó mucho. Entonces va y dice, bueno, ¿y dónde está ese esclavo? ¿Todavía vive? Sí, todavía vive. Y va y lo busca. Y va con el esclavo que andaba trabajando allá como esclavo entre el monte. Y le pregunta, oye, ¿qué pasó con el niño? Aquel que nació con la maldición de que iba a matar a su papá para casarse con su mamá. Dice, pues a mí me lo dieron para que lo matara y lo mataste. Pues sí, y empieza a acosarlo, a investigar. Y al final dice el esclavo, no, fíjate que no lo maté. Lo que pasa es que me lo dieron y estaba tan pequeñito, me dio tanta lástima. Me lo entregaron recién nacido, todo amarrado, bien amarrado, como si fuera un criminal. Dice, hasta una piernita suya, dice, estaba totalmente lastimada porque donde lo apretaron. Dice, me dio lástima, el bebito comenzó a llorar. Y cuando lo iba a matar, en eso pasa un rey de un reino muy lejano. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con el niño? Y dije, lo voy a matar. Y el rey me dijo, no lo mates, mira, mi esposa no puede tener hijos. Dámelo, yo me lo llevo. Jamás van a saber de él, dámelo. Dice, y yo se lo di a ese rey. Y el rey se lo llevó. Y el tipo se quedó, caray. Pues ¿y cómo? Pero es que se lo llevó. Dice, y el niño ahorita ya debe tener más o menos tu edad. Es más, debe tener una cicatriz en su pierna porque la herida que tenía cuando lo mataron era muy grande. Y Edipo tenía una cicatriz en su pierna. Y entonces él comienza a decir, acá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y vuelve con su esposa. Y le dice, oye, estoy descubriendo esto, descubrí que el esclavo no mató al bebé. Y empiezan a investigar, a platicar desesperados. Y entonces le dice, pero es que yo no he matado a nadie. Y entonces, ya sé, dice, mira, una vez cuando yo salí de mi reino, huyendo porque yo no quería matar a mi papá para casarme con mi mamá, salí huyendo. Y en una encrucijada me encontré con una persona. Yo iba con mis amigos y él viene con otros. Y nos hicimos de palabras, nos peleamos y yo lo maté. Y le pregunta, ¿cómo era más o menos tu esposo? Pues más o menos se parece a ti. ¿Cómo que más o menos? Dice, sí. Entonces dice, aquel hombre que yo maté, lo maté en tal lugar, dice, ahí mataron a mi esposo. Y entonces Edipo descubre que mató a su papá. Y está casado con su mamá. Entonces Edipo no soporta esa realidad. Y la mamá se esconde en su recámara, se suicida. Y cuando los siervos salen y dicen, oye, se mató tu mamá, tu esposa mamá, corre y la ve donde se ahorcó. Y Edipo entonces se arranca los ojos y se pone a sí mismo a vagar por el mundo porque cometió el horrible crimen de matar a su papá y descubre que está casado con su mamá. Fíjense, ni a Televisa se le ponen esos tramas. Pero es que los veo estar así. Como que se están imaginando la escena. Y Edipo se condena a vagar por el mundo. Y tenían hijos. Una hija de Edipo se encarga de cuidarlo porque se arrancó los ojos, quedó ciego y vaga por el mundo. Y él siempre, en cualquier ciudad que llegaba, lo corrían. Tú fuiste el que mató a su papá y se casó con su mamá. Y él decía, pero es que yo no lo sabía. Yo no sabía que maté a mi papá. Yo no sabía que era mi mamá. Además, se supone que los dioses ya lo habían determinado. Y por más que yo evité que eso sucediera, sucedió. Yo no tengo la culpa, pero la gente ya no lo quería. Y luego viene la segunda parte, el regreso de Edipo, la venganza de Edipo, y luego la tercera parte, como la María Mercedes, sigue la historia. Pero esa primera parte, Edipo Rey, fue una obra de teatro, hermanos. Fíjense, fue escrita hace más de 2000 años. Y hasta el día de hoy se sigue representando como algo impactante. La historia es impactante. El hombre que mató a su papá y terminó casado con su mamá sin darse cuenta. Mata a papá y se casa con mamá. Un investigador llamado Sigmund Freud, cuando lee esa historia, se queda impresionado al descubrir que en los seres humanos hay una etapa donde nos enamoramos. Ese es nuestro primer amor. Los hombres nos enamoramos de mamá y las mujeres se enamoran del papá. Y eso sucede cuando tenemos aproximadamente 3 años de edad. Y esa etapa,
que Freud le llamó el complejo de Edipo, por eso se le llamó el complejo de Edipo, hermanos, se da en todos los seres humanos. Es increíble. Usted lo puede comprobar. Es una etapa que comienza más o menos a los 3 años de edad, pero que empieza desde antes. Pero a los 3 años se manifiesta. La niña, si usted tiene una niña de 3, 4, 5, 6 años de edad, lo va a comprobar. Su niña, hermano varón, está enamorado del papá, enamorada de su papá. Lo ve maravilloso, lo ve guapísimo, usted lo quiere comer a besos. Llega usted a trabajar y sale la niña y lo quiere abrazar, le trae las sandalias, le quiere dar de comer, le quiere hacer todo. La niña está enamorada. Usted, hermano, es el primer amor de su hija. Es más, su hija, así platónicamente, sueña que se va a casar con su papá. Está enamorada del papá. De los 3 a los 4, 5, 6, 7, 9 años más o menos. Más no. Ya si su hija tiene 17 años y sigue con lo mismo, ya. Entonces, más o menos es la etapa, ¿sí? La niña se enamora del papá y el niño se enamora de su mamá. La ve preciosa, la ve maravillosa, la ve y se la imagina casi la ve como un ángel y la abraza y se la quiere comer a besos. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos, los padres en ese momento? Corresponderles, porque somos su primer amor. Y ahí estuvo, hermanos, lo que nos marcó a nosotros. Nuestros padres no lo sabían. Y muchos de nuestros padres no supieron cómo reaccionar ante ese amor. Es más, algunos hasta se asustaron. ¿Qué trae esta niña? Me quiere abrazar, si me quiere comer a besos. No, mija, esté para allá, es pecado. No, vete para allá, malosa, que me pasa allá, no vete para allá. No, hermanos, es platónico, es un amor limpio, puro, sincero. Yo pienso, hermanos, que si usted quiere conocer el amor más limpio y más sincero, es el de una niña a esa edad por su papá. Es el de un niño a esa edad por su mamá. Está totalmente enamorado. Y ese amor, vuelvo a repetir, ¿cómo es a futuro la persona que yo voy a buscar para que sea mi compañero el resto de mi vida? Tanto de la actitud de mamá como de la actitud de papá, ver cómo se llevaban, cómo se hablaban, cómo me hablaba a mí mi mamá, cómo me hablaba a mí mi papá. Fuimos forjando una imagen, el niño varón, de cómo es la muchacha que quiero buscar para el resto de mi vida cuando sea grande. No están tan equivocados cuando se dice que los hombres, cuando nos casamos, buscamos inconscientemente a alguien que se parezca a mamá. Ahora, si el trato, la relación no fue muy cordial, entonces vamos a buscar a alguien que no se parezca a mamá. ¿Sí me explico? Porque con mi mamá, vamos, a correr, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo fue el trato, cómo fue la empatía, cómo le hablé a mi hija, cómo usted le habló a su hijo, cómo lo trata, cómo lo abraza, cómo le corresponde, qué le dice, qué hace, cómo lo corrige, cómo lo castiga, el niño se va forjando una imagen. ¿Cómo es la mujer que voy a buscar en mi futuro? Y la niña, ¿cómo es el hombre que el futuro va a buscar? Pero ¿se dan cuenta cómo ayudar a nuestros hijos en la búsqueda de pareja no es tan sencillo? A veces uno cree que uno como padre cree que es suficiente decirle: mija, búscate un buen muchacho. Dice, ya cumplí, ya hablé con ella. No, esto no es así, hermano. Qué bueno que fuera así. Nada más hablar con mi hija y decirle: mija, búscate un buen muchacho, que sea cristiano, que sea fiel. Buen muchacho, ¿me entendiste? Sí, ya la hice. No, hermanos. Está mucho más complejo esto, está desde acá, ¿verdad? ¿Cómo miró nuestro trato? Imagínense, un niño, una niña, ella sabe que papá es cristiano, ya tiene 4 años, 5 años, sabe que vamos a la iglesia, y sabe que vamos a la iglesia, no tiene una idea así muy trascendente a qué vamos, pero sabe que vamos a la iglesia, sabe que cantamos himnos, enamorada de su papá. Y entre semana llega el papá del trabajo, la niña sale a recibirlo: papá, y el niño: cállate de aquí, hazte bravo, vengo bien cansado. Imagínate, es la novia que ve al novio y el novio le dice: te voy a hacer el favor de fijarte
Mira nomás qué fiesta. Mira yo, el galán que soy. Pero para que veas que tienes suerte, me voy a permitir la libertad de andar unos días contigo. Está reviviendo la misma historia. Es la niña que llegaba, papá, y el papá hacia un lado, vengo cansado, quítate de aquí. Entonces esa niña futuro va a buscar a alguien o que le haga lo mismo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esta muchacha está tan enamorada de ese muchacho que no ve que la trata mal, no le hace caso, la deja plantada y sigue enamorada? Bueno, pues que si fue de niña. De niña el papá le dice, hazte para allá, no me estés molestando, quítate de aquí, vete con tu mamá. Ahora es joven y es el patrón que se llevó. Ahora ve un muchacho que la trata bien, que le regala una flor, que le hace una llamada bonita, y dice, ¿y este qué trae? ¿Esto qué? Y ve al otro que la maltrata, que le hace el fuche. Ah, este sí. ¿Por qué? Porque es la vivencia que llevó. Así fue, esto fue lo que aprendió. O bien, si fue mucho rechazo, dice, ¿sabes qué? No, a mí no me van a hacer esto otra vez. Mi primer amor ya me lo hizo, porque queda bien marcado. Así es que ahora, ¿saben qué? Ahora el que pega primero pega dos veces. Así es que vamos a ver. Entonces esa muchachita crece y dice, a ver, vamos a ver para acá. Y va a ser una muchachita mandona como ella sola. Porque no quiere que se repita lo que vivió con su primer amor. Entonces, hermanos, no es tan sencillo, pero ahora la pregunta es para nosotros. Hermanos, ¿sabían ustedes que esa búsqueda para nuestro matrimonio inició en la juventud, pero que se fundamentó en las etapas anteriores? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo es mi familia de origen? Se dice, hermanos, que en la conducta humana el 90% es inconsciente, el 10% es consciente. Es decir, aquí nos topamos con un problema. Cuando usted eligió novia, usted dice, abrí bien los ojos. Pues no los abrió tan bien. El 90% lo hizo inconscientemente, el 10% fue consciente. Por eso, por más que abrir los ojos, vamos a ver qué fue lo que le pasó después, en la siguiente etapa, ¿verdad? Fíjense, yo estoy de acuerdo, hermanos, se dan en la Iglesia de Cristo últimamente, estamos dando, digo porque a veces me invitan para dar esas pláticas, taller de noviazgo, donde se le da al muchacho de lo que es el noviazgo, que abra los ojos, que fíjese cómo son las del mundo, cómo son las cristianas, se le habla de todo. Y a la menor hora sigue igual. ¿Saben por qué? Porque el 90% es inconsciente. Claro que hay que bombardear ese 10% que es consciente para hacer una mejor elección. Sin embargo, hermanos, aquí está la clave de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer tema se llama Por fin la encontré. Algo así se llama Por fin, ¿qué? Encantado de conocerte. Por fin te encontré. ¿Qué pasa? Ese niño y esa niña crecieron. Ya se llevaron bien grabada aquí la imagen. Buena o mala, como haya sido. Llegan a la juventud, llegan de cuenta que traen una fotografía. ¿Cómo es la muchacha? ¿Cómo es el muchacho que quiero para mi vida? Y empiezan a buscar. Y entran a la secundaria y dicen, a ver, ¿cuál es? Ah, creo que es ese. Y ya los ven bien, no es. Hasta que de pronto dicen, ese es. O esa es, de acuerdo a la imagen que uno traía, que uno se elaboró. Por algo, un día, inocentemente yo iba a la iglesia y de pronto se me apareció la que ahora es mi esposa. La vi y dije, ella es. Y empieza el enamoramiento. Cuando uno piensa que uno encontró a la persona que andaba buscando de acuerdo a lo que uno aprendió. Y dice uno, ella es. Y empieza lo que llamamos la primera etapa, el enamoramiento. Cuando uno piensa que por fin encontró lo que tanto andaba buscando, lo que siempre soñé, la que me recetó el doctor. Así exactamente, ella es. Y uno se imagina que sin ella la vida no va a volver a ser igual. Entonces comienza el enamoramiento. El enamoramiento, hermanos, es una etapa muy hermosa, pero es muy complicada.
Porque la característica principal del enamoramiento es el amor inmaduro. Fíjense bien, cuando estamos enamorados no amamos con amor maduro, amamos con amor inmaduro, por eso nos casamos. Porque estamos pensando que por fin encontramos a la persona deseada. Y entonces decimos, ella es. La característica del amor inmaduro es que el que ama con amor inmaduro dice, te amo, no se da cuenta, pero dice, te amo por lo que me imagino que eres. Esa es la característica del enamoramiento. Acuérdense cuando usted, si se acuerda, acuérdense cuando estaba enamorada de la que es su esposa. La amó por lo que usted se imaginó que iba a ser cuando estuvieran casados. ¿Y cómo usted se imaginaba? Y empezaba a idealizar, a idealizar. También esta etapa se llama enamoramiento o se llama idealización. Porque idealizamos a la persona que acabamos de encontrar y pensamos que ella es la persona amada, que no hay otra como ella y que jamás se encontrará otra igual a ella. Tenemos varios pensamientos. Primero, idealizamos, es decir, vemos solamente virtudes o queremos ver solamente virtudes. Minimizamos defectos, aunque la persona que está a nuestro lado nos diga, oye, mira, es que no es como tú lo ves. Tú lo ves guapísimo, está guapo, pero tú lo ves guapísimo. ¿Por qué? Porque lo tienes idealizado. Y si acaso le ves defectos, tú sueñas con fantasías de rescate, porque estás enamorado o enamorada. Ahí es cuando, por ejemplo, si la persona que según tú estás escogiendo tiene algún vicio, dices, yo lo voy a cambiar. Cuando me case lo voy a cambiar, sí, lo vas a querer cambiar, pero por otro, porque ya te vas a dar cuenta que no se puede cambiar, no se puede cambiar. Entonces, son fantasías de rescate, es decir, cuando me case con ella va a cambiar. Y aunque los demás le digan, oye, mira, pero fíjate muy bien a esta muchacha, dicen que es bipolar. No, ¿cuál bipolar? Es que ella sí es muy alegre y luego se vuelve muy mandona, no es bipolar, así, nada más. Entonces, y tú piensas, cuando me case va a cambiar. La voy a querer tanto, le voy a hacer tantas cosas, le voy a regalar tantas cosas, le voy a dar una vida tan hermosa que va a cambiar. Es fantasía de rescate. Muchas veces eso no se va a cumplir. Más adelante vamos a hablar algo acerca de eso. Entonces, sueños demasiado idealistas. Soñamos demasiado. Acuérdense de las prácticas de los enamorados. ¿De qué platican los enamorados? De sueños muy idealistas. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Los que tú quieras. Y empiezan, hasta le ponen nombre. Mira, le ponen nombre. Se va a llamar Ronaldinho, Messi, y si es aficionado al fútbol, ¿verdad? Le ponen por un nombre de futbolistas, ¿verdad? ¿Dónde vamos a vivir? No, hombre, mi amor, yo te voy a hacer una casa. Mira, yo voy a trabajar con mis manos y yo te voy a hacer una casa bien bonita. Además, la más bonita va a ser la tuya. Yo te la voy a hacer. Y la muchacha se lo cree. Es que estamos soñando. Se vale soñar. Pero pensamos que eso va a ser realidad. Y cuando llegues a trabajar, no, mi amor, cuando llegues a trabajar, no, hombre, vas a entrar a la casa va a estar bien ordenadita. El piso, no, hombre, rechinando de limpio el piso. Bien limpiecito. La comida, bien hechecita, calientita, vas a entrar a la recámara, toda la recámara bien ordenada, tu ropita bien planchadita, todo así bien acomodadita, y uno empieza, qué bonito es eso. Empezamos a soñar. Y no pensamos que eso no es cierto, que estamos soñando, que estamos enamorados, ¿verdad? Y que muchos de esos sueños quizás no se van a cumplir exactamente como lo estamos pensando. Entonces, tenemos ideales, tenemos fantasías de rescate, soñamos demasiado, no medimos bien los riesgos. Como estamos enamorados, no se miden los riesgos. Nos casamos. Al cabo, donde come uno, comen dos. Así decía, donde comen dos como yo. Así es que, pues, por eso yo engordé y mi esposa no engordado. Entonces, no, estuvo enamorado y dice, no te fijes en eso. Contigo pan y cebolla. No sé qué significa eso, pero así lo decimos, ¿verdad? Donde comen dos, no, donde come uno, pues vamos a comer dos. No te preocupes, yo voy a trabajar. O sea, no medimos riesgos. No tenemos ni dónde vivir y nos casamos. Ni siquiera tengo trabajo estable y ya me casé.
después allá ando sudando que no hay cómo hacer, pero es que así es el enamoramiento, no se miden riesgos. Creemos que todo es posible, el amor todo lo puede, hasta nos volvemos bíblicos, ¿verdad? Es que el amor todo lo puede, dice la palabra de Dios, así es que así nos aventamos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en plena idealización. Y qué hermoso es eso, hermanos. No estoy diciendo que esto sea malo, no, es que esta es la primera etapa de la pareja, antes del matrimonio. La primera etapa de la pareja, antes del matrimonio, es esa. Cuando tú piensas que por fin encontraste el amor de tu vida, en base a lo que viviste en la primera infancia. Ahí quedaron todos esos recuerdos, te elaboraste una imagen y dices, aquí lo encontré. Entonces, la primera etapa es maravillosa, porque amamos con amor inmaduro. Y entonces, como soñamos demasiado, entonces solamente así nos arriesgamos a casarnos. Miren, hermanos, si no idealizáramos, si no despegáramos los pies de la tierra, yo creo que nunca nos casaríamos. Si fuéramos bien objetivos, si no perdiéramos la cabeza, nunca nos casábamos. Porque si calculáramos riesgos, diríamos, no, yo me voy a casar hasta que tenga casa, carro o trabajo. No, pues nunca te vas a casar, ¿verdad? Si no te engañaras a ti mismo pensando, voy a llegar y mi esposa va a tener todo bien listo, va a tener la comida bien calentita, mi ropa bien planchadita. Si no te lo crees, nunca te casarías. Tienes que creértelo. La mujer tiene que creérselo. Va a cambiar. Cuando me case, él va a cambiar. Le voy a dar una hora y lo voy a obedecer. Entonces, él piensa así, ella piensa así. Entonces, si no llegamos a ese punto, nunca nos casaríamos. ¿Qué estamos diciendo? Que es una etapa que así es. Ahora, no todos idealizamos igual. Hay gente que por su carácter no idealiza tanto. Sueña, pero como que el sueño es muy medido. Y hay gente que por su carácter, no hombre, se eleva pero hasta lo altísimo, de plano despegan los pies de la tierra. Cuando tenemos a la primera etapa del matrimonio, vamos a ver cómo eso va a doler muchísimo. Así es que, hermanos, primer punto, entonces es cómo es importante el saber idealizar. Que por eso nos casamos. Y que es la primera etapa de la pareja, no del matrimonio. Que idealizando es como decidimos, pues, casarnos. Y entonces, hermanos, comienza la historia y comienza el matrimonio. Y entonces vamos a entrar a la realidad y vamos a tener que pasar del amor inmaduro al amor maduro. El amor inmaduro decía, te amo por lo que me imagino que eres, te amo por lo que me imagino que me vas a dar, te amo por lo que me imagino que serás. El amor maduro consiste en decir te amo a pesar de que no eres como te imaginé. Te amo a pesar de que no eres como yo me imaginé que serías en nuestro matrimonio. Te amo a pesar de que no actúas como esperé que actuaras. Y entonces entramos al amor maduro. Y es un paso que duele mucho. Pasar del amor inmaduro al amor maduro duele muchísimo. Y es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, el tiempo se ha terminado. Entonces, hermanos, yo me doy por bien servido, hermanos, que ustedes al terminar estas pláticas se vayan con su mente bien claro. El matrimonio no es estático. El matrimonio va pasando por etapas. Cada etapa tiene una función dentro del matrimonio. Cada etapa tiene sus propios problemas. Tenemos que aprender a saber cuáles son los problemas propios de cada etapa. Que nos ubiquemos en qué etapa estamos y que pasemos el mensaje. Me daré por bien servido el que entendamos esto. El matrimonio es una institución viva, dinámica, que se mueve y que sepa yo identificar en qué etapa estoy y cómo me puedo preparar para la etapa final, como hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, hermanos, por hoy es todo. Mañana ya entraremos directamente al tema, las etapas del matrimonio. Veremos cómo vamos a ir pasando por etapas. Usted quizás se va a identificar en cuál etapa está, identificará cuál etapa le falta, qué etapas vienen, y espero que lo que veamos sea realmente ilustrativo para todos y cada uno de ustedes.